Esperanza dobló la última toalla del día y la puso en la canasta de mimbre que había usado durante 30 años. Sus manos, ásperas y agrietadas por 3 décadas de jabón y lejía, temblaron al escuchar las voces que llegaban desde la sala principal. Voces que hablaban de su futuro como si ella no fuera más que un objeto que había que mover de lugar. «Ya está decidido», decía Patricio con la voz fría que había heredado de su padre, pero sin la bondad que siempre había acompañado las palabras de don Roberto. «La casa se vende la próxima semana». Esperanza se asomó discretamente desde la cocina, esa cocina donde había preparado más de 10.000 desayunos, donde había cocinado para celebraciones familiares, donde había consolado a un niño pequeño que lloraba por su mamá muerta. Patricio estaba sentado en el sillón de cuero color café, donde ella lo había visto crecer desde los 8 años. Su esposa Valeria revisaba papeles en una tablet plateada, calculando números con la misma frialdad con que revisaba las facturas del supermercado cuando le reclamaba a Esperanza por gastar demasiado en verduras. «¿Y qué hacemos con Esperanza?», preguntó Valeria sin levantar la vista de la pantalla, como si estuviera preguntando qué hacer con un electrodoméstico que ya no servía. Patricio se encogió de hombros con esa indiferencia que había perfeccionado durante los últimos años. «Le damos su liquidación y ya. 30 años son suficientes. Es hora de que cada quien haga su vida». Esperanza apretó la canasta contra su pecho, sintiendo cómo las toallas recién dobladas se arrugaban bajo la presión de sus brazos temblorosos. 30 años. 30 años levantándose a las 5 de la mañana para tener el café colombiano listo cuando don Roberto bajaba a desayunar. 30 años cuidando a Patricio cuando tenía fiebre, consolándolo cuando tenía pesadillas, ayudándolo con las tareas de matemáticas que tanto lo frustraban. 30 años siendo invisible en lo que ella creía que era su hogar, pero que aparentemente nunca había sido más que su lugar de trabajo, su propia casa. Esas palabras resonaron en su mente como un eco extraño, porque había algo que ellos no sabían, algo que había guardado durante años sin entender completamente su significado. Algo que estaba cosido con hilo negro dentro del forro del único vestido elegante que poseía, el vestido negro que guardaba para las ocasiones especiales que nunca llegaban. Un documento amarillento que don Roberto le había entregado una noche, 3 días antes de morir, cuando ya sabía que se iba y tenía prisa por arreglar asuntos pendientes. «Guárdalo, Esperanza», le había dicho con voz temblorosa, agarrándole las manos con una fuerza que lo sorprendió a ambos. «Cuando llegue el momento, lo vas a necesitar. Prométeme que lo vas a guardar bien». Pero Esperanza nunca había aprendido a leer bien. Las letras se le confundían cuando eran demasiadas juntas, los números se le hacían borrosos sin sus lentes. El papel había permanecido guardado todos estos años como una promesa sin entender, como un secreto que don Roberto se había llevado a la tumba. Hasta ahora, porque algo en la frialdad de esas voces, algo en la manera casual en que hablaban de deshacerse de ella después de 3 décadas, le decía que había llegado el momento de descubrir qué había querido decirle don Roberto aquella noche. Para entender cómo Esperanza había llegado a ese momento, hay que regresar exactamente 30 años, 3 meses y 5 días atrás, cuando una mujer joven de 35 años, con el cabello negro, recogido en una trenza sencilla y zapatos gastados, pero limpios, tocó el timbre de una casa elegante en la colonia Las Lomas de la Ciudad de México, cargando una maleta de cartón atada con una cuerda y una carta de recomendación arrugada que había leído y releído durante todo el viaje en autobús. Era martes por la mañana, llovía ligeramente y Esperanza había viajado desde Oaxaca con los últimos pesos que le quedaban después de vender las pocas pertenencias de valor que tenía. Su madre había muerto 6 meses antes, sus hermanos se habían dispersado por el país buscando trabajo y ella se había quedado sola en un pueblo donde ya no tenía nada que la detuviera. La puerta de la casa se abrió y apareció un hombre de unos 40 años, alto, de cabello castaño con algunas canas prematuras, ojos cansados pero bondadosos, y la postura de alguien que cargaba una tristeza reciente pero profunda. Don Roberto Mendoza había perdido a su esposa en un accidente automovilístico apenas 2 meses antes, y la casa grande se había convertido en un lugar demasiado silencioso para él y para su hijo de 8 años. «¿Usted es la señora que mandó la agencia?»,
Había preguntado don Roberto, mirando la carta que Esperanza le extendía con manos nerviosas. Sí, señor. Esperanza Castillo, vengo por el trabajo de empleada doméstica. Don Roberto leyó la carta rápidamente, pero sus ojos se detuvieron más tiempo en observar a la mujer que tenía frente a él. Había algo en su manera de estar parada, con la espalda derecha pero sin arrogancia, con las manos quietas pero sin miedo, que le inspiró confianza inmediata. ¿Sabe cocinar?, había preguntado mientras la invitaba a pasar al recibidor. Sí, señor. Mi mamá me enseñó desde niña. Sé hacer comida mexicana tradicional, pero también puedo aprender otros estilos si usted gusta. ¿Sabe cuidar niños? Sí, señor. Crié a mis 3 hermanos cuando mi mamá enfermó. El más chico tenía 4 años cuando yo tenía 15. ¿Cuánto necesita de sueldo? Esperanza había mirado alrededor del recibidor. Los pisos de mármol, los muebles de madera fina, las lámparas de cristal, los cuadros en las paredes. Todo hablaba de una familia acomodada, pero también había notado los juguetes olvidados en una esquina, la fotografía de una mujer hermosa con marco de luto sobre una mesa, el silencio pesado que flotaba en el aire de una casa donde alguien importante había dejado de vivir. Lo que usted considere justo, señor. Don Roberto la había mirado directamente a los ojos por primera vez. Usted va a ser parte de esta familia, Esperanza. No va a ser solo una empleada. Va a vivir aquí, va a comer con nosotros, y espero que Patricio la vea como a una segunda madre, porque es lo que más necesita en este momento. Y así había comenzado todo. Durante los primeros 15 años, Esperanza había sido exactamente eso, una segunda madre. Había sido quien consolaba a Patricio cuando tenía pesadillas sobre el accidente de su mamá. Había sido quien lo ayudaba con las tareas difíciles, quien le enseñaba a amarrarse las agujetas, quien le explicaba por qué los papás a veces lloran cuando creen que nadie los ve. Había sido enfermera cuando Patricio se enfermó de varicela y don Roberto tuvo que viajar por trabajo. Había pasado 3 noches sin dormir, poniendo paños fríos en la frente del niño, dándole medicinas cada 4 horas, cantándole canciones de Oaxaca hasta que la fiebre bajara y pudiera dormir tranquilo. Había sido maestra cuando Patricio tenía problemas con las matemáticas en 4º grado. Todas las tardes se sentaba con él en el comedor, usando frijoles y granos de arroz para explicarle las multiplicaciones, inventando cuentos donde los números eran personajes que se juntaban para crear aventuras. Había sido amiga cuando Patricio llegaba de la escuela triste porque algún compañero se había burlado de él. Había sido confidente cuando el muchacho creció y comenzó a hablarle de las niñas que le gustaban, de los maestros que lo regañaban, de los sueños que tenía para cuando fuera grande. Había sido la persona que organizaba las fiestas de cumpleaños, la que decoraba el árbol de Navidad, la que preparaba los platillos favoritos en las fechas importantes, la que mantenía viva la tradición familiar cuando don Roberto estaba demasiado cansado o demasiado triste para recordar que algunas cosas eran importantes para un niño que crecía. Don Roberto la trataba con respeto y cariño genuino. Esperanza le decía cuando llegaba del trabajo por las noches cómo estuvo todo, cómo se portó este muchacho. Y Esperanza le contaba sobre el día, si Patricio había comido bien, si había hecho las tareas, si había estado alegre o pensativo, si había preguntado por su mamá. Don Roberto escuchaba todo con atención, porque sabía que Esperanza veía a su hijo con ojos que no solo cuidaban, sino que también amaban. Los 3 cenaban juntos todas las noches en el comedor principal. Patricio contaba sobre la escuela, don Roberto compartía historias graciosas de su oficina, y Esperanza hablaba de las noticias del barrio, de lo que había visto en el mercado, de las cartas que recibía de sus hermanos que vivían en otras ciudades. Los fines de semana iban juntos a misa, al parque, al cine. Esperanza no era la empleada que los acompañaba. Era la tercera integrante de una familia que había aprendido a funcionar de una manera diferente, pero que funcionaba bien. Don Roberto le había dado aumentos de sueldo sin que ella los pidiera. Le había regalado un televisor pequeño para su cuarto. Le había pagado un curso de repostería cuando mencionó que le gustaría aprender a hacer pasteles más elaborados. Cuando Esperanza se enfermó de la vesícula, don Roberto pagó el hospital privado y estuvo pendiente de su recuperación como si fuera un familiar cercano. Esta es su casa.
le decía don Roberto. Cada vez que Esperanza hablaba de regresar algún día a Oaxaca para visitar la tumba de su madre. Aquí tiene familia que la necesita. Y Esperanza lo creía. Durante 15 años había creído que esa casa era su hogar, que esa familia era su familia, que don Roberto y Patricio eran las personas más importantes en su vida. Pero entonces don Roberto murió de un infarto masivo a los 58 años y Patricio quedó huérfano a los 23 y todo cambió para siempre. Los cambios no llegaron de inmediato. Al principio Patricio estaba demasiado sumido en el dolor para pensar en reorganizar la dinámica de la casa. Esperanza se hizo cargo de los arreglos del funeral, de recibir las condolencias, de mantener todo funcionando mientras el joven lidiaba con la pérdida del único padre que recordaba. El primer cambio fue sutil. Patricio dejó de contarle sobre su día cuando llegaba del trabajo. Ya no se quedaba a platicar en la cocina mientras ella preparaba la cena. Ya no le preguntaba su opinión sobre las decisiones importantes que tenía que tomar. Esperanza le había dicho una noche 3 meses después del funeral: «Creo que vamos a cambiar un poco las rutinas de la casa». Ella había estado acomodando la ropa limpia en su cuarto. Se detuvo y lo miró con atención. Patricio estaba parado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión incómoda. «¿Qué tipo de cambios, Patricio?» «Bueno, para empezar, creo que sería mejor si usted comiera en la cocina de ahora en adelante. Voy a estar trayendo más amigos a cenar, personas del trabajo, y siento que, bueno, sería más apropiado que usáramos el comedor solo para las visitas». Esperanza había sentido algo frío en el estómago, pero asintió. «Como usted diga. Y otra cosa, voy a necesitar que sea un poco más discreta cuando haya gente en casa. No es nada personal, ¿entiende? Solo que a veces las visitas se sienten incómodas cuando la línea entre empleada y familia no está muy clara». Esa fue la primera vez que Patricio usó la palabra empleada para referirse a ella después de la muerte de su padre. El segundo cambio llegó cuando Patricio redujo su sueldo. «Los gastos de la casa han aumentado», le explicó sin mirarla a los ojos. «El seguro, los servicios, las reparaciones, tengo que ajustar un poco su salario, espero que entienda». El tercer cambio llegó con Valeria. Valeria había aparecido en la vida de Patricio 6 meses después de la muerte de don Roberto. Era una mujer de 25 años, rubia, delgada, con la piel perfecta de quien nunca había trabajado bajo el sol, y las uñas siempre arregladas de quien tenía tiempo y dinero para cuidar esos detalles. Venía de una familia acomodada de Polanco, había estudiado diseño de interiores en una universidad privada, y tenía ideas muy claras sobre cómo debían funcionar las casas de gente decente. Patricio le dijo a los pocos días de conocer la casa: «¿No te parece un poco raro que la empleada coma con nosotros? En mi casa, la servidumbre siempre comía aparte. Es más higiénico y más apropiado». «Es que Esperanza ha estado con nosotros muchos años», había respondido Patricio débilmente. «Mi papá la consideraba casi familia. Ay, mi amor, pero esas son ideas de otra generación. Mi mamá dice que cuando uno permite que la servidumbre se tome confianzas, después es muy difícil mantener el respeto. Además, ¿qué van a pensar mis amigas cuando vengan a cenar y vean a la empleada sentada en la mesa como si fuera invitada?» Y Patricio había cedido, como cedería en muchas otras cosas durante los siguientes años. Los cambios se sucedieron uno tras otro, como fichas de dominó que caen en secuencia. Cada uno parecía pequeño e insignificante por sí solo, pero juntos fueron borrando sistemáticamente los 15 años en que Esperanza había sido parte de la familia. Ya no podía usar el comedor. Sus comidas se reducían a lo que podía calentar rápidamente en la cocina entre las labores del día. Ya no participaba en las conversaciones familiares. Cuando Valeria y Patricio hablaban de planes, vacaciones o decisiones importantes, Esperanza se convertía en una presencia invisible que se movía silenciosamente por la casa, limpiando, ordenando, preparando comida sin ser vista. Valeria había llegado como novia, progresando gradualmente a prometida, después a esposa y finalmente a la dueña de facto de una casa donde Esperanza se volvía cada día más transparente. «Esperanza», le decía Valeria con esa sonrisa de plástico que había perfeccionado, «podría no caminar por la sala cuando tenemos visitas.
Es que con esos zapatos hace ruido y bueno, usted entiende que a veces distrae la conversación. Esperanza, ¿podría limpiar los baños más temprano? Es que mis amigas vienen por la tarde y no me gusta que estén viendo personal de limpieza por la casa cuando tengo invitados. Esperanza, ¿podría ponerse el uniforme que le compré? Es que se ve más profesional cuando viene gente importante. Mi suegra viene la próxima semana y ella es muy tradicional con estas cosas. El uniforme era un vestido gris con delantal blanco, como los que usaban las empleadas domésticas en las películas antiguas. Esperanza se lo había puesto sin protestar, pero cada mañana al verse en el espejo se sentía un poco más desconocida para sí misma. Las habitaciones de la casa que antes había podido usar libremente ahora tenían horarios específicos para su limpieza. Ya no podía sentarse en la sala a ver televisión después de terminar sus labores. Ya no podía usar el teléfono de la casa para llamar a sus hermanos los domingos. Ya no podía invitar a las otras empleadas del barrio a tomar café en la cocina cuando terminaban su trabajo. Es que ahora la casa tiene que funcionar de manera más profesional, explicaba Valeria cuando Patricio ocasionalmente protestaba por alguna restricción que parecía demasiado severa. No podemos seguir funcionando como si fuéramos una casa de pueblo. Y Patricio asentía, porque Valeria tenía todas las respuestas que él no había sabido que necesitaba, y porque era más fácil seguir sus indicaciones que cuestionar cada decisión pequeña pero constante que iba cambiando la naturaleza de su hogar. Esperanza observaba todo desde su nuevo lugar invisible. Veía cómo Patricio se transformaba gradualmente en alguien que ya no se parecía al niño que había consolado durante las pesadillas, al adolescente que le había confiado sus primeros enamoramientos, al joven que había llorado en sus brazos el día del funeral de su padre. Pero seguía trabajando, seguía cuidando la casa con el mismo esmero de siempre, seguía siendo invisible pero indispensable, porque esa casa era lo único que conocía y porque no tenía a dónde más ir, y porque en el fondo mantenía la esperanza de que algún día Patricio recordara quién había sido antes y las cosas volverían a ser como cuando don Roberto estaba vivo. Lo que no sabía, Esperanza, era que don Roberto había previsto exactamente esta situación. Don Roberto Mendoza había sido muchas cosas: empresario exitoso, viudo devoto, padre amoroso. Pero por encima de todo, había sido un observador agudo del corazón humano. Durante sus años como director de una empresa constructora, había visto cómo el dinero y el poder podían transformar a las personas de maneras que ellas mismas no anticipaban. Había visto empleados honestos convertirse en corruptos cuando se les daba la oportunidad. Había visto socios leales volverse traicioneros cuando los números se ponían difíciles. Había visto hijos cariñosos abandonar a padres enfermos cuando el cuidado se volvía inconveniente. Y había visto cómo la comodidad económica podía hacer que las personas olvidaran de dónde venían y quién los había ayudado a llegar donde estaban. 3 meses antes de su muerte, cuando los médicos le habían confirmado que su corazón estaba más débil de lo que parecía y que podría fallar en cualquier momento, don Roberto había hecho una cita con su abogado de toda la vida, el licenciado Herrera, con una solicitud muy específica y muy urgente. «Quiero modificar mi testamento», le había dicho, sentándose en la oficina familiar del licenciado con una carpeta de documentos que había estado preparando durante semanas. «¿Hay algún problema con la herencia que planteamos para Patricio?», había preguntado el licenciado Herrera, un hombre de 60 años que había manejado los asuntos legales de la familia Mendoza durante más de 2 décadas. «Al contrario», había respondido don Roberto, «quiero asegurarme de que Patricio reciba todo lo que le corresponde, pero también quiero asegurarme de que haya justicia para quien realmente se la merece». Don Roberto había explicado su preocupación. Conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que Patricio era fundamentalmente una buena persona, pero también sabía que era influenciable, que buscaba la aprobación de otros y que sin la guía constante de su padre podría tomar decisiones que no reflejaran los valores con los que había sido criado. «Tengo miedo de lo que pueda pasarle a Esperanza cuando yo no esté», había confesado. «Ella ha dedicado su vida entera a cuidar a mi familia. Ha sacrificado la posibilidad de formar su propia familia, de tener su propia casa, de construir su propio futuro.
Lo ha dado todo por nosotros, y temo que Patricio no entienda el peso de esa responsabilidad cuando esté solo. El licenciado Herrera había escuchado con atención. Conocía a Esperanza desde que había llegado a trabajar con la familia. Había sido testigo de su dedicación, de su honestidad, de la manera en que se había convertido en una pieza fundamental de la estabilidad emocional de esa casa. ¿Qué propone?, había preguntado. Don Roberto había explicado su plan cuidadosamente. Patricio heredaría todo: las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, los negocios, todo como correspondía a un hijo único. Pero había una condición específica que se activaría solo en circunstancias muy particulares. Si Patricio despide a Esperanza sin causa justificada, o si la trata de manera indigna después de todo lo que ella ha hecho por esta familia, quiero que la casa donde vivimos pase completamente a su nombre. Toda la propiedad, toda. La casa, el terreno, todo lo que está dentro. Esperanza ha limpiado cada rincón de esa casa durante 15 años. Ha cuidado cada mueble, ha mantenido cada planta del jardín, ha reparado cada desperfecto menor. Si alguien conoce el valor real de esa propiedad, es ella. ¿Y cómo determinaremos si se cumplen las condiciones? Don Roberto había sonreído con una mezcla de tristeza y determinación. Porque conozco a mi hijo licenciado. Sé que es una buena persona en el fondo, pero también sé que es débil ante la presión social. Y sé que sin mí ahí para recordarle constantemente la importancia de la gratitud y el respeto, va a hacer exactamente lo que no debe hacer. Va a permitir que alguien más le diga cómo debe tratar a Esperanza, y va a olvidar que ella merece consideración y respeto. El Nuevo Testamento incluía cláusulas muy específicas. Si Patricio despedía a Esperanza sin una causa justificada documentable, como robo, negligencia grave o incapacidad física para realizar sus funciones, la casa pasaría automáticamente a nombre de ella. Si la trataba de manera irrespetuosa, humillante o indigna de alguien que había dedicado su vida al servicio de la familia, la casa pasaría a su nombre. Si le reducía significativamente el sueldo sin justificación económica real, la casa pasaría a su nombre. ¿Y ella sabe algo de esto?, había preguntado el licenciado. Le voy a dar una copia del documento modificado, pero Esperanza no sabe leer documentos legales complicados. Va a guardarlo sin entender completamente lo que significa. Usted va a mantenerse pendiente de la situación. Si algo pasa, si las condiciones se cumplen, búsquela y explíquele todo. Y si Patricio se entera del cambio, no se va a enterar porque el testamento original sigue siendo válido en todo lo demás. Solo esta cláusula específica es nueva y solo se activará si él toma las decisiones equivocadas. El licenciado Herrera había aceptado la responsabilidad, pero había hecho una pregunta final. ¿No sería más sencillo simplemente hablar con Patricio? Explicarle la importancia de tratar bien a Esperanza. Don Roberto había negado con la cabeza. He estado educándolo sobre eso toda su vida. Le he explicado 1000 veces el valor de la lealtad, de la gratitud, del respeto hacia quien nos sirve con honestidad. Si no lo ha aprendido para cuando yo muera, es porque no lo quiere aprender, y en ese caso, las consecuencias de sus decisiones deben ser reales. El licenciado Herrera había redactado el documento modificado con toda la precisión legal necesaria. Don Roberto lo había firmado, lo había hecho certificar y había guardado una copia para entregarle a Esperanza en el momento apropiado. Pero don Roberto había muerto antes de poder explicarle a Esperanza el contenido completo del documento. Solo había tenido tiempo, en aquella noche cuando ya sentía que su corazón fallaba, de llamarla a su cuarto y entregarle el sobre amarillento. «Guárdalo, Esperanza», le había dicho con voz temblorosa, apretándole las manos con una urgencia que ella no había entendido completamente. «Cuando llegue el momento lo vas a necesitar. Si algún día Patricio te trata mal, si algún día olvida todo lo que has hecho por esta familia, saca este papel y busca al licenciado Herrera. Él te va a explicar todo». «¿Pero qué dice don Roberto?» Es mi manera de asegurarme de que nunca te falte nada, de que siempre tengas un lugar donde vivir dignamente. Prométeme que lo vas a guardar bien y que si algún día las cosas se ponen difíciles, vas a buscar ayuda.
Esperanza había prometido, sin entender completamente a qué se estaba comprometiendo, y don Roberto había muerto 3 días después, llevándose a la tumba la explicación completa de su plan, hasta ahora. Porque 30 años después, sentada en esa cocina escuchando a Patricio y Valeria planear su despido como si fuera un trámite sin importancia, Esperanza finalmente entendía que había llegado el momento que don Roberto había previsto. «Esperanza, necesitamos hablar con usted». La voz de Valeria cortó el aire de la cocina como un cuchillo. Esperanza estaba terminando de lavar los platos del almuerzo, sus manos sumergidas en agua caliente con jabón, cuando la mujer apareció en el marco de la puerta, con esa postura tensa que había perfeccionado para las conversaciones difíciles. «Sí, señora, termino de lavar esto y deje eso. Es importante». Esperanza se secó las manos en el delantal, se alisó el cabello que siempre mantenía recogido en un chongo sencillo y siguió a Valeria hasta el comedor principal. El comedor donde ya no podía sentarse a comer, donde su silla había sido reemplazada por una planta decorativa, donde ahora solo entraba para limpiar y servir. Valeria estaba sentada en la cabecera de la mesa, la misma silla que había ocupado don Roberto durante años, con papeles extendidos frente a ella como un general revisando mapas de batalla. Tenía su calculadora electrónica al lado derecho, su pluma Mont Blanc que Patricio le había regalado por su cumpleaños, y la actitud de quien está a punto de resolver un problema menor pero molesto. «Siéntese», dijo Valeria señalando la silla que estaba frente a ella. Esperanza se sentó en el borde de la silla, con las manos sobre las rodillas y la espalda derecha, en la postura que había adoptado automáticamente durante los últimos años cada vez que la llamaban para tener conversaciones importantes. Era la postura de alguien que espera recibir órdenes, no participar en una discusión. Patricio entró al comedor en ese momento, con su traje de trabajo arrugado y la corbata aflojada. Ya no era el niño de 8 años que lloraba por las pesadillas, ya no era el adolescente que le contaba sus problemas escolares, ya no era el joven que había llorado en sus brazos el día del funeral de su padre. Era un hombre de 38 años que evitaba mirarla directamente a los ojos cuando tenía que darle instrucciones. Como ya le dijo Patricio, comenzó Valeria sin preámbulos. «Hemos tomado la decisión de vender la casa. Nos vamos a mudar a un departamento más pequeño, en una zona más céntrica. Será mejor para el trabajo de Patricio y más conveniente para nuestro estilo de vida». Esperanza asintió en silencio. No preguntó por qué no la habían consultado antes de tomar esa decisión que afectaba directamente su vida. Ya había aprendido que su opinión no era requerida para las decisiones familiares importantes. «Obviamente», continuó Valeria, «el departamento nuevo no va a tener espacio para empleada interna. No vamos a necesitar servicio de tiempo completo. Tal vez una persona que venga 2 veces por semana para la limpieza básica, pero nada más». Las palabras flotaron en el aire del comedor como humo. Esperanza las escuchó, las procesó, las entendió, pero parte de su mente se resistía a aceptar lo que estaba oyendo. «Le hemos preparado su liquidación», dijo Valeria deslizando un cheque por la mesa. «30 años de servicio. Hemos calculado todo según la ley. Aguinaldos, vacaciones no tomadas, prima de antigüedad. Es una cantidad justa». Esperanza miró el cheque sin tocarlo. Los números escritos a máquina no le decían mucho sin sus lentes de lectura, pero sabía que cualquier cantidad, por generosa que pareciera, sería insuficiente para que una mujer de 65 años empezara una vida nueva sin familia, sin referencias actuales, sin un lugar al cual regresar. «¿Tiene familia a dónde ir?», preguntó Valeria con la cortesía mecánica de quien cumple un protocolo de recursos humanos. «Mis hermanos murieron hace algunos años», respondió Esperanza en voz baja. «El último fue Miguel, hace 3 años. El cáncer». Oh, Valeria no había esperado esa respuesta. Había asumido que todas las empleadas domésticas tenían una red de familiares pobres, pero disponibles para recibirlas en casos de emergencia. «Bueno, seguramente conoce gente del pueblo de donde viene. Puede regresar allá. Con la liquidación que le estamos dando puede vivir cómodamente un tiempo mientras encuentra algo». Esperanza pensó en el pueblo de Oaxaca que había dejado 30 años atrás. Ya no conocía a nadie ahí.
Las personas de su generación habían muerto o emigrado. Los jóvenes no sabían quién era. La casa donde había vivido de niña había sido vendida años atrás para pagar los gastos médicos de su madre. Regresar allá sería llegar como extraña a un lugar que había dejado de ser su hogar desde hacía décadas. ¿Cuándo tengo que ir?, me preguntó, porque era la pregunta práctica que necesitaba hacer, aunque su corazón se resistiera a formularla. La casa se entrega el viernes de la próxima semana, respondió Valeria consultando un calendario en su teléfono. Le damos hasta el jueves para que arregle sus cosas y se organice. Una semana completa. Una semana. 7 días para cerrar 30 años de vida. 7 días para empacar no solo sus pertenencias, sino también los recuerdos de una vida entera construida alrededor de esa casa y esa familia. Esperanza tomó el cheque con manos que temblaron ligeramente, se levantó de la silla e hizo una pequeña reverencia que había practicado durante 3 décadas cada vez que recibía instrucciones importantes. «Gracias», murmuró, aunque no estaba segura de por qué daba las gracias. «Esperanza», dijo Patricio por primera vez desde que había comenzado la conversación. Su voz sonó extraña, como si las palabras le costaran trabajo. «Quiero que sepa que, bueno, que apreciamos mucho todo lo que ha hecho por esta familia durante todos estos años». Ella lo miró directamente por primera vez en meses. Por un momento vio un destello del niño que había sido, del adolescente inseguro, del joven que había necesitado tanto su cuidado y su cariño. Pero el momento pasó rápidamente, y Patricio volvió a ser el hombre que acababa de despedirla después de 30 años, con una semana de anticipación. «Gracias, Patricio», respondió simplemente. Y salió del comedor con el cheque en la mano y el peso de una vida entera sobre los hombros. Pero en lugar de ir directamente a su cuarto para comenzar a empacar, Esperanza se dirigió al ropero pequeño, donde guardaba sus pocas pertenencias personales. Al fondo, envuelto en papel de China y guardado dentro de una caja de cartón que había conservado desde su llegada a esa casa, estaba su único vestido elegante, el vestido negro que había comprado para el funeral de don Roberto y que había usado solo en ocasiones muy especiales desde entonces. Lo sacó con cuidado, lo extendió sobre su cama angosta y palpó el forro interno hasta encontrar lo que buscaba. Ahí, cosido con hilo negro entre el forro y la tela principal, estaba el sobre amarillento que don Roberto le había entregado aquella noche, que ahora parecía haber sucedido en otra vida. Era hora de saber qué había querido decirle don Roberto. Era hora de entender por qué había considerado tan importante que ella guardara ese papel. Era hora de descubrir si realmente estaba tan sola como creía. Esperanza salió de la casa al día siguiente por la mañana, después de preparar el desayuno como siempre, después de limpiar la cocina como siempre, después de arreglar las camas como siempre, como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de enterarse de que todos esos rituales cotidianos que habían dado estructura a su vida durante 30 años estaban a punto de terminar para siempre. Caminó por las calles de Las Lomas, con el documento en su bolsa de mandado de plástico azul, la misma bolsa que había usado durante años para ir al mercado, para llevar la ropa a la tintorería, para hacer todos los mandados que mantienen una casa funcionando. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que necesitaba ayuda para descifrar las palabras que don Roberto había considerado lo suficientemente importantes como para darle instrucciones específicas de guardarlas para el momento de necesidad. Había notarias en la zona, oficinas elegantes con letreros discretos que atendían a las familias acomodadas del barrio. Pero Esperanza sabía instintivamente que esos lugares no eran para gente como ella. Necesitaba encontrar a alguien que la escuchara sin juzgarla por su apariencia humilde, alguien que entendiera que una empleada doméstica podía tener asuntos legales legítimos que requerían atención profesional. Caminó hasta la zona comercial más popular, donde estaban las tiendas, los bancos pequeños, los servicios que usaba la clase media trabajadora. Ahí, entre una farmacia y una papelería, encontró un letrero modesto que decía: «Licenciado Herrera, asuntos legales, consultas accesibles». Tocó la puerta de vidrio con marcos de aluminio y esperó. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?». El hombre que la recibió era mayor.
probablemente de unos 60 años, con cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, lentes de montura dorada que se resbalaban ligeramente por su nariz y una sonrisa amable que no parecía forzada o condescendiente. Llevaba una guayabera blanca impecablemente planchada y pantalones de vestir grises. Su oficina era pequeña pero ordenada, con estantes llenos de libros legales, un escritorio de madera sencillo pero bien cuidado y fotografías familiares que sugerían una vida profesional larga y establecida. «Señor, disculpe que lo moleste», comenzó Esperanza con la formalidad que había perfeccionado durante años de interactuar con profesionales en nombre de la familia Mendoza. «Tengo un papel que me dio mi patrón antes de morir, pero no sé leer bien estas cosas de leyes. ¿Podría ayudarme a entender qué dice?». El licenciado Herrera la miró con curiosidad genuina, no con la irritación o impaciencia que había esperado. «Por supuesto, señora. Pase, siéntese. Me da mucho gusto poder ayudarla». Esperanza se acomodó en la silla de madera con cojín que el licenciado le indicó frente al escritorio. Sacó el documento amarillento de su bolsa, lo desdobló con cuidado y lo puso sobre la superficie pulida del escritorio. El licenciado Herrera tomó el papel, ajustó sus lentes y comenzó a leer con la concentración profesional de quien está acostumbrado a revisar documentos legales complicados. Su expresión cambió gradualmente mientras leía. Las cejas se levantaron ligeramente. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo de tela, se los volvió a poner y releyó ciertas secciones con más cuidado. Después de varios minutos, levantó la vista hacia Esperanza con una expresión que ella no supo interpretar completamente. «Señora», dijo con voz cuidadosa, «¿podría decirme su nombre completo?» «Esperanza Castillo López. ¿Y usted trabajó para una familia llamada Mendoza?» «Sí, señor. Para don Roberto Mendoza y su hijo Patricio». «¿Durante cuánto tiempo?» «30 años. Desde que Patricio tenía 8 años». El licenciado Herrera se recargó en su silla, tamborileó los dedos sobre el escritorio por un momento y la miró con una intensidad que la puso nerviosa. «Señora Esperanza», dijo finalmente, «¿sabe exactamente lo que dice este documento?» «No, señor. Por eso vine con usted. Don Roberto me dijo que lo guardara y que si algún día tenía problemas, buscara ayuda para entender qué decía. ¿Y tiene problemas actualmente?» Esperanza le contó sobre la venta de la casa, sobre su despido, sobre la liquidación, sobre la semana que le habían dado para reorganizar toda su vida. Habló sin dramatismo, sin autocompasión, con la misma objetividad con que habría reportado cualquier otro problema doméstico que requiriera atención. El licenciado Herrera escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. «Señora Esperanza», dijo cuando ella terminó de hablar, «este es un testamento modificado. Don Roberto Mendoza la nombró como heredera condicional de su propiedad principal». Las palabras llegaron a los oídos de Esperanza, pero su mente tardó varios segundos en procesarlas completamente. «¿Qué significa eso, señor?». El licenciado Herrera explicó despacio, con el cuidado de alguien que sabe que está transmitiendo información que puede cambiar una vida completa. «Significa que si el hijo de don Roberto la despide sin una causa justificada documentable, o si la trata de manera indigna después de todos los años de servicio leal que usted le ha dado a la familia, la casa donde usted ha trabajado durante 30 años pasa legalmente a ser de su propiedad». El mundo se detuvo. Esperanza miró el documento, miró al licenciado, miró sus propias manos arrugadas que habían limpiado esa casa durante 30 años y sintió como si estuviera escuchando a alguien más hablar de la vida de otra persona. «¿La casa sería mía? Si se cumplen las condiciones que establece el testamento, sí. Y se cumplen». El licenciado Herrera la miró con amabilidad profesional. «Señora Esperanza, según lo que me acaba de contar, la están despidiendo con causa justificada». Esperanza pensó en la conversación del día anterior. Dijeron que van a vender la casa y se van a mudar a un departamento más pequeño, que no van a necesitar empleada de tiempo completo. Pero realmente van a vender la casa, eso dijeron, y realmente se van a mudar a un departamento más pequeño. Esperanza recordó los comentarios que había escuchado durante las últimas semanas,
las conversaciones telefónicas de Patricio sobre departamentos en zonas exclusivas, los folletos que Valeria había estado revisando, departamentos caros en las mejores zonas de la ciudad. Los departamentos que están viendo son más caros que esta casa, dijo lentamente. Escuché a la señora Valeria hablar por teléfono sobre los precios y cómo la han tratado durante los últimos años. Esperanza pensó en todos los cambios graduales, la exclusión del comedor familiar, la reducción del salario, las restricciones sobre dónde podía estar y cuándo, el uniforme que la marcaba como empleada en lugar de miembro de la familia, las humillaciones pequeñas pero constantes que habían ido erosionando su dignidad día tras día. Al principio era diferente, dijo en voz baja. Cuando don Roberto estaba vivo, yo era parte de la familia. Después, poco a poco me fueron apartando. El licenciado Herrera asintió. ¿Diría usted que la han tratado con el respeto que merece alguien que ha dedicado 30 años de su vida al servicio leal de una familia? No, susurró Esperanza. El licenciado Herrera sonrió por primera vez desde que había comenzado la consulta. Entonces, señora Esperanza, creo que es hora de que conozca a sus verdaderos inquilinos. El licenciado Herrera insistió en acompañar a Esperanza de regreso a la casa esa misma tarde. Es importante que esto se maneje correctamente desde el punto de vista legal, le explicó mientras organizaba los documentos que necesitarían. Y también es importante que usted no tenga que enfrentar esta situación sola. Llegaron a la casa a las 4 de la tarde. Patricio había llegado temprano del trabajo, algo inusual para él, y estaba en la sala principal con Valeria. Tenían folletos de departamentos extendidos sobre la mesa de centro y estaban haciendo cálculos en una laptop, planeando su nueva vida sin empleada interna, sin las responsabilidades que implicaba mantener a alguien que conocía todos sus secretos familiares. Buenas tardes, dijo el licenciado Herrera desde la puerta principal, después de que Esperanza tocara el timbre como si fuera una visita externa en lugar de alguien que había vivido en esa casa durante 3 décadas. Patricio se levantó del sillón, confundido. Reconoció al hombre vagamente, pero no podía ubicar exactamente dónde lo había visto antes. ¿En qué podemos ayudarlo? Soy el licenciado Herrera. Fui el notario de su padre durante más de 20 años. Manejé todos sus asuntos legales, incluyendo su testamento. El reconocimiento llegó a los ojos de Patricio. Oh, sí, claro. ¿Pasó algo? Ya resolvimos todos los asuntos de la herencia hace años. No todos, respondió el licenciado con la calma profesional de quien está acostumbrado a entregar noticias que van a cambiar vidas. Podríamos sentarnos. Hay un asunto importante que necesitamos discutir. Valeria cerró la laptop y se acomodó en el sillón junto a Patricio. Esperanza se quedó de pie junto a la puerta de entrada, en la posición que había adoptado automáticamente durante años cada vez que había visitas importantes en la casa, visible pero invisible, presente pero sin participar. Siéntese, señora Esperanza, dijo el licenciado. Usted es parte central de esta conversación. Patricio frunció el ceño. ¿De qué se trata todo esto? El licenciado Herrera abrió su portafolio de cuero. Sacó una copia del testamento modificado y varios documentos de soporte. Su padre hizo modificaciones a su testamento 3 meses antes de morir. Hay una cláusula específica que ustedes no conocen y que se ha activado debido a circunstancias recientes. El silencio en la sala se volvió denso. Valeria y Patricio intercambiaron una mirada nerviosa. El licenciado comenzó a leer en voz alta, con la enunciación clara de quien está acostumbrado a que cada palabra tenga consecuencias legales importantes. Si mi hijo Patricio Mendoza despide a la señora Esperanza Castillo sin causa justificada documentable, o si la trata de manera indigna o irrespetuosa después de los años de servicio leal prestados a esta familia, la propiedad ubicada en las lomas de Chapultepec 47, incluyendo la construcción, el terreno y todas las pertenencias contenidas dentro de la misma, pasarán íntegramente y sin restricciones a nombre de la señora Esperanza Castillo. El silencio que siguió fue absoluto. Patricio y Valeria se miraron como si el licenciado hubiera estado hablando en un idioma extranjero. Después miraron a Esperanza, que estaba sentada muy quieta en una silla que raramente había usado durante los últimos años. Eso no puede ser legal.
dijo Valeria finalmente, con una voz que sonaba más aguda de lo normal. «Es completamente legal», respondió el licenciado. «Está firmado, certificado, registrado ante notario público y cumple con todos los requisitos legales para este tipo de disposiciones testamentarias». «¿Y se supone que esas condiciones se han cumplido?», preguntó Patricio, con una voz que había perdido toda su seguridad habitual. El licenciado Herrera miró hacia Esperanza. «Señora Esperanza, quiere contarles cómo la han tratado durante los últimos años. Quiere explicarles el contraste entre la manera en que vivía cuando don Roberto estaba vivo y la manera en que ha vivido desde entonces». Esperanza había pasado 30 años guardándose las palabras, 30 años tragándose las humillaciones pequeñas y grandes, 30 años aceptando cada nueva restricción, cada nueva regla, cada nuevo límite con la paciencia de quien no tiene otra opción que adaptarse o irse. 30 años practicando la invisibilidad para mantener la paz en una casa que había considerado su hogar, pero don Roberto había previsto este momento exacto, y en su sabiduría le había dado no solo los medios legales para defenderse, sino también la autorización moral para hablar con la verdad completa por primera vez en años. «Patricio», dijo mirándolo directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo, «yo te cambié los pañales cuando eras bebé, porque tu mamá había muerto y tu papá no sabía cómo hacerlo. Te cargué en brazos durante las noches cuando tenías pesadillas sobre el accidente. Te ayudé con las tareas de la escuela porque tu papá llegaba tarde del trabajo y tú necesitabas ayuda. Te enseñé a amarrarte las agujetas, a andar en bicicleta, a hacer nudos para los proyectos de Boy Scouts». Su voz se hizo más firme con cada oración. «Te cociné tu comida favorita cada cumpleaños durante 15 años. Organicé tus fiestas, decoré el árbol de Navidad para que tuvieras algo bonito que ver en las mañanas del 25 de diciembre. Cosí tus disfraces para las obras de teatro de la escuela. Cuando tu papá murió, yo fui quien organizó el funeral porque tú estabas demasiado triste para pensar en los detalles prácticos». Patricio trató de interrumpir, pero Esperanza continuó con una fuerza que la sorprendió a ella misma. «Cuando tu papá estaba vivo, yo comía en la misma mesa que ustedes porque él decía que yo era parte de la familia. Cuando tú te hiciste cargo de la casa, decidiste que yo ya no era lo suficientemente buena para sentarme en la mesa donde había servido la comida durante 15 años. Decidiste que ya no era lo suficientemente buena para caminar por la sala que había limpiado todos los días durante 15 años. Me compraste un uniforme para marcarme como empleada en lugar de familia, porque tu esposa pensaba que las visitas se iban a sentir incómodas si no estaba claro cuál era mi lugar en esta casa». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz no se quebró. «Redujiste mi sueldo cuando nunca había pedido un aumento. Me prohibiste usar las áreas de la casa que había considerado mi hogar durante 3 décadas. Me convertiste en invisible, en alguien que solo debía aparecer para limpiar y servir, pero que debía desaparecer cuando llegaban personas importantes». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Patricio con una mezcla de dolor y dignidad recuperada. «Y ahora me das una semana para irme después de 30 años de mi vida dedicados a esta familia. Una semana, como si yo fuera un mueble viejo que hay que sacar de la casa antes de que lleguen los compradores. Como si 30 años de lealtad, de cariño, de sacrificio no merecieran ni siquiera una conversación honesta sobre lo que iba a pasar conmigo». El licenciado Herrera asintió solemnemente. «La condición establecida por don Roberto se ha cumplido completamente. Señora Esperanza, esta casa es legalmente suya». Lo que siguió no fue el drama que podría haberse esperado. No hubo gritos ni acusaciones adicionales, no hubo súplicas ni negociaciones desesperadas. Hubo solamente la realidad lenta y pesada de que 30 años de decisiones pequeñas, pero constantes, habían llevado a una consecuencia que nadie había anticipado. Valeria empacó sus pertenencias esa misma noche con la eficiencia de alguien que siempre había sabido que nada en la vida era permanente. Patricio se movía por la casa como sonámbulo, tocando ocasionalmente los muebles, las fotografías, los objetos que habían formado parte de su infancia y que ahora tendría que dejar atrás para siempre. «Esto no se va a quedar así», murmuró Valeria mientras cerraba la última maleta. «Vamos a conseguir un abogado, vamos a apelar». «No hay nada que apelar»,
respondió Esperanza con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. Tu suegro era un hombre inteligente que conocía las leyes y que sabía exactamente qué tipo de hombre era su hijo. Él previó esto exactamente como pasó. Después de que se fueron, después de que las últimas maletas salieron por la puerta principal, después de que se escuchó por última vez el sonido del motor de un carro alejándose por la calle, Esperanza se quedó sola en la sala de una casa que súbitamente había dejado de ser el hogar de otra persona para convertirse en su propio hogar. Caminó lentamente por los pasillos que había recorrido como empleada durante 30 años, los mismos pasillos por los que ahora caminaba como propietaria. Tocó las paredes que había limpiado, observó los muebles que había cuidado, miró por las ventanas que había lavado miles de veces. Se sentó en el sillón de cuero color café, donde había visto a don Roberto leer el periódico todas las mañanas, donde había visto a Patricio crecer de niño a hombre, donde había sido testigo silenciosa de una familia que gradualmente había olvidado los valores que la habían construido. En la mesa de centro había una fotografía enmarcada de don Roberto con Patricio cuando el niño tenía aproximadamente 10 años. Los dos sonreían genuinamente, con el cariño evidente de un padre y un hijo que se querían sin complicaciones. Esperanza tomó la fotografía, la miró con ternura. «Gracias, don Roberto», le dijo a la imagen. «Gracias por ver lo que nadie más vio. Gracias por entender lo que iba a pasar antes de que pasara. Gracias por darme una casa cuando ellos estaban listos para quitarme el hogar». El teléfono sonó en ese momento, cortando el silencio de la casa. Era el licenciado Herrera. «Señora Esperanza, hay una cosa más que don Roberto quería que supiera. También estableció una cuenta bancaria a su nombre para el mantenimiento de la propiedad y para que usted pueda vivir dignamente el resto de su vida sin preocupaciones económicas». Esperanza cerró los ojos y sintió la presencia benevolente de don Roberto llenando la casa una vez más. Había pensado en todo. Había previsto no solo la injusticia que se cometería contra ella, sino también la solución completa que le permitiría vivir con dignidad después de décadas de servicio leal. «¿Y ahora qué hago?», preguntó, abrumada por la magnitud del cambio en su vida. «Ahora vive, señora Esperanza, vive en su casa como siempre debió haber sido, vive como se merece». Un mes después, Esperanza había transformado la casa, pero no de las maneras que podría haberse esperado. No había vendido los muebles finos, ni había redecorado con un estilo diferente. No había cambiado la distribución de los cuartos, ni había renovado la decoración. La transformación había sido más sutil pero más profunda. Había llenado la casa de vida nuevamente. La cocina, donde había trabajado como empleada durante 30 años, ahora olía constantemente a comida casera preparada por placer en lugar de obligación. Esperanza horneaba pan los domingos porque le daba la gana, no porque alguien se lo pidiera. Experimentaba con recetas nuevas porque tenía tiempo y ganas de hacerlo, no porque tuviera que cumplir con expectativas específicas. El comedor principal, donde no había podido sentarse durante años, ahora tenía flores frescas en el centro de la mesa todos los días. Esperanza abría las cortinas por las mañanas para que entrara toda la luz posible y dejaba las ventanas abiertas para que el aire circulara libremente por toda la casa. Había convertido uno de los cuartos de visita en una biblioteca pequeña, comprando libros de letras grandes que podía leer sin esforzar la vista. Había empezado a aprender cosas que siempre había querido saber, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Historia de México, técnicas de jardinería, recetas de repostería francesa. El jardín, que siempre había mantenido impecable para el disfrute de otros, ahora florecía con plantas que ella había elegido simplemente porque le gustaban sus colores o sus fragancias. Había instalado una banca de jardín donde se sentaba por las tardes a leer o simplemente a observar cómo crecían sus plantas. Una tarde, mientras regaba las rosas que había plantado en el lugar donde antes Valeria tenía un jardín ornamental que no se podía tocar, escuchó que tocaban a la puerta. Era una mujer joven, de unos 25 años, con un niño pequeño de la mano. La mujer se veía cansada pero limpia, con la postura de alguien que busca trabajo pero que mantiene su dignidad intacta. «Señora Esperanza, disculpe que la moleste. Soy Lucía Morales.
Mi mamá trabajaba en casa de los Herrera, aquí en la misma calle, hace algunos años. Ella me dijo que usted andaba buscando ayuda con la casa. Esperanza sonrió. ¿Tu mamá es María, la que trabajaba en la casa amarilla de la esquina? Sí, señora. Ella me contó lo que pasó. Me dijo que usted siempre fue muy buena con todas las empleadas del barrio, que les prestaba dinero cuando lo necesitaban, que cuidaba a sus hijos cuando ellas tenían emergencias. Esperanza miró al niño, que se escondía tímidamente detrás de las piernas de su madre. Era moreno, de ojos grandes y curiosos, con el cabello revuelto de quien había estado jugando antes de venir a hacer una visita importante. ¿Cómo te llamas?, le preguntó al niño, arrodillándose para quedar a su altura. Roberto, respondió el niño en voz bajita, con la timidez natural de los niños de 4 años frente a adultos desconocidos. Esperanza sintió una emoción profunda al escuchar el nombre. Don Roberto había enviado una señal clara, incluso después de muerto. ¿Y tú necesitas trabajo?, le preguntó a Lucía. Sí, señora, y mi hijo necesita un lugar seguro donde quedarse mientras yo trabajo. Su papá nos dejó hace unos meses y no tengo familia que pueda ayudarme. Esperanza se enderezó y miró la casa que ahora era suya. La casa con cuartos suficientes para más de una familia, con espacio de sobra para la vida de más de una persona, con jardines que se verían mejor con la risa de un niño llenando los espacios. Pasen, dijo, abriendo la puerta completamente. Esta casa siempre ha estado abierta para quien necesita familia de verdad. Mientras Lucía y su hijo Roberto entraban a la casa, mientras el niño miraba con admiración los techos altos y los pisos de mármol, mientras Lucía observaba con alivio un lugar donde podría trabajar con dignidad y criar a su hijo en un ambiente seguro, Esperanza miró hacia arriba, hacia el cielo donde sabía que don Roberto podía verla. 30 años esperé, murmuró en voz tan baja que solo ella podía escucharse. 30 años trabajé en mi propia casa sin saberlo, pero valió la pena la espera. Todo valió la pena. Cerró la puerta de su casa, la casa que siempre había sido suya sin saberlo, la casa donde había sido invisible durante 3 décadas para finalmente ser vista y valorada por la única persona que realmente importaba, ella misma. Porque a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, llega completa y transformadora. Y las empleadas invisibles a veces son las únicas que verdaderamente entienden el valor de convertir una casa en un hogar verdadero. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Pero antes de despedirnos, llega uno de los momentos más bonitos del canal, el momento de enviar abrazos a quienes nos acompañan siempre. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que tocan el alma. Dale like si crees que don Roberto hizo lo correcto al proteger a Esperanza de esta manera. Comenta qué opinas sobre la justicia que llegó después de 30 años de espera. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que a veces la paciencia y la bondad tienen recompensas que no podemos imaginar. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos contando relatos que restauran la fe en que la justicia siempre encuentra su camino. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad que valora las historias con corazón.